Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes estudiantes. El Centro Preuniversitario de la UNAP le da la bienvenida en este ciclo regular año 2021. Vamos a hablar de la parte práctica de la tabla periódica. Los docentes encargados del curso de química, el ingeniero Jorge Antonio Suárez Rumichi, y los licenciados Óscar Antonio Ruiz Taricorima, y el que les habla, el licenciado Aldo Panayforna. Vamos con los ejercicios aplicativos. En el ejercicio número 1 dice: la tabla periódica se encuentra ordenada en periodos y grupos o familias según las características. Al respecto, completa adecuadamente. Ahí tenemos tres enunciados del 1 en romano, 2 y 3 y las posibles alternativas de la 1A a la D. Y nos da como dato, nos dice lo siguiente: 1. Los periodos indican la cantidad que indican los periodos que existen en el átomo. 2. Los grupos de la tabla periódica son: ¿cuántos son los periodos? Que son las columnas. Y 3. Estos grupos o familias pertenecen a las propiedades químicas similares debido a los A, B y C están formados por las alternativas de sus niveles y números como 18 y 16, o protones o electrones de valencia, respectivamente. Vamos a la información del 1 en romano. Los periodos, también llamados filas, indican la cantidad de niveles que existen en el átomo. Entonces ahí decimos que son niveles. Entonces mi respuesta puede ser la B como puede ser la D. Y en el segundo bloque dice: los grupos de la tabla periódica son 18 columnas. 8 columnas del grupo A y 10 columnas del grupo B. Entonces ahí mi respuesta debe ser 18. Hasta ahí es muy probable que la respuesta sea la letra D, porque debe ser electrones de valencia. Y estos grupos o familias presentan propiedades químicas similares debido a los electrones de valencia, que vienen a ser los del último nivel energético. Por ende debe ser electrones de valencia y mi respuesta debe ser la letra D. Pregunta número 2. Complete correctamente las siguientes proposiciones: 1, 2 y 3 enunciados en romano y las alternativas de la A a la D. A los elementos del grupo también se les llama térreos. 2. Los anfígenos son elementos del grupo. Y la 3 dice: a 25 grados Celsius el no metal que se encuentra en estado es el bromo. Ya tenemos nuestras posibles alternativas. Y la información en el 1 en romano dice: a los elementos del grupo 3A también se le llaman térreos o boranos. Entonces mi respuesta debe ser 3A. Entonces está entre la B y la D. En el punto 2 en romano dice: los anfígenos o calcógenos son elementos del grupo 6A. Y en el bloque 3 en romano nos dice: a 25 grados Celsius el no metal que se encuentra en estado líquido es el bromo. Entonces mi respuesta sería 3A, 6A y líquido. Entonces mi respuesta debe ser la letra B. Pregunta número 3. Pregunta 3. Determine el periodo y grupo que pertenece a un elemento si es isóbaro con el hierro 55 e isótono con el níquel 58 y número atómico 28. Ahí tenemos nuestras posibles alternativas de la A, la B, la C y la D. Y ahí está la estructura de un átomo, donde me dice que el elemento tiene una masa atómica que representa la A, un número atómico y un número de neutrones. Por ende me dice que el hierro es un isóbaro, tiene 55 de masa, y el níquel tiene 58 de masa y 28 de número atómico. Acá podemos resolver una información del níquel. Nos dice la información de datos: la masa es 55, y del níquel su dato tenemos 30 neutrones como información, porque nos dice que es un isótono, y del hierro es un isóbaro. Entonces, por ende, el elemento tiene 55 de masa y 30 de neutrones. Y puedo hallar su número Z. Y utilizaré la fórmula siguiente: el número de masa es igual al número atómico más neutrones. Entonces solamente reemplazo 55 masa, Z no sé, y 30 neutrones. Por ende tendré 25 número atómico, el número 25. Por ende también habrá 25 protones, y si el átomo es neutro tendré 25 electrones. Esta información me conlleva a que pueda realizar la configuración electrónica. Y la configuración electrónica es la siguiente, hasta llegar a 25. Qué importante es aprender la regla del serrucho. Entonces el máximo nivel es mi periodo 4,
Y la suma de los electrones del último nivel serían 5 más 2, 7. En romano sería 7b porque termina en letra D. Entonces mi respuesta es muy probable sea la A. Pregunta número 4. En la pregunta 4 dice, respecto a los elementos X número atómico 13, Y número atómico 37 y T número atómico 11. Determine verdadero o falso y elija la secuencia correcta. Ahí tenemos tres enunciados. X y T pertenecen al mismo periodo. Y en el 2 dice, Y tiene propiedades químicas similares a T. Y en 13 en romano dice, Y pertenece al grupo 13. A ver, vamos a ver. Nuestras posibles alternativas están de la A a la D y la podemos resolver de la siguiente forma. Vamos a obtener primero la información de X, su número atómico es 13. Como no tiene carga, también tendrá pues 13 protones y 13 electrones. Sabiendo la cantidad de electrones, puedo hacer la configuración electrónica hasta 13. Y sabiendo que termina en 3, ya sé que su periodo es 3 y su grupo es 3. Se suman, ¿cierto?, los números de electrones de los subniveles. De Y, el número atómico es 37, como es neutro, también tendrá 37 protones y 37 electrones, y esto me conlleva a hacer su configuración electrónica hasta sumar 37. Su máximo nivel es 5, entonces su periodo es 5 y su grupo es 1A porque termina en S1. Y T es el número atómico 11, al ser neutro protones 11 y electrones 11. Su configuración electrónica será hasta el número 11 sumado. Entonces, como termina en 3S1, su periodo es 3 y pertenece al grupo 1A. Ahora vamos a sacar la información. En el 1 que dice X y T pertenecen al mismo periodo, si observamos, eso es correcto, verdadero. A ver, en el bloque 2 en romano dice Y tiene propiedades similares a T. Y miro a Y y miro a T. Similares, sí, porque pertenecen al mismo grupo, 1A. Eso también es correcto. Entonces mi respuesta solamente debe estar entre la C y la D. Vamos en la parte final, nos dice, pertenece al grupo 13. X pertenece al grupo 13. A ver, vamos a ver. X, ¿cuántos electrones tiene? 13. ¿Pertenece al grupo 13? Sí, porque tiene 13 electrones. Entonces también es verdadero. Entonces mi respuesta es la letra C. Pregunta número 5. Indica la alternativa que contenga un elemento que no guarda relación alguno con los otros. Uno de ellos no pertenece o no coincide. Entonces, ¿qué datos tenemos ahí? Carbono Z6, flúor Z9, boro Z5 y azufre Z16. Todos ellos pertenecen a sus números atómicos. Entonces, ¿qué hago? Como carbono es un número atómico y no tiene carga, entonces tiene protones 6 y electrones 6. Al saber sus electrones, ya puedo hacer su configuración electrónica. Y realizo la configuración electrónica con la regla del serrucho y ahí está. Por ende, aquí termina en 3p2. Puedo sacar su periodo y su grupo respectivamente. Vamos con el flúor 9. Al no tener carga, igual. Protones 9, electrones 9. Y al saber los electrones, realizo la configuración electrónica hasta sumar 9. Y entonces termina en 2p5, periodo 2, y su grupo final es 7A. Recordemos que se suman los electrones que están en su último nivel, que sería S2 y P5 sumados 7. Como termina en la P, será A. Recordemos que S y P pertenecen a la letra A representativos, y si termina la configuración electrónica en D y en F, será B. Vamos con el boro 9, boro 5. Igual ocurrirá protones 5, electrones 5, entonces su configuración electrónica será del 1 al 5. Por ende, ya sé que su periodo es 2 y pertenece al grupo 3A. Y por último, el azufre 16, también tendrá 16 electrones y protones, y su configuración electrónica será 16. Máximo nivel de periodo 3, y su grupo será 6A. Ahora voy a definir cuál no pertenece. ¿Qué puedo observar ahí? Todos tienen periodo 2, pero el azufre tiene periodo 3.
Entonces no coinciden esos, ¿no? Los demás pueden estar diferentes grupos, pero están en el mismo periodo, que se encuentran en la misma fila, pero no se encuentran en la misma fila. Por eso que la alternativa incorrecta, la excepción debe ser el azufre. La respuesta es la D. Pregunta número 6. Si el número másico de un átomo es 105 y el número de neutrones es 53, ¿en qué grupo de la tabla periódica se podrá encontrar el elemento? Ahí tenemos nuestras posibles alternativas. Vamos a resolver entonces el número másico de un átomo. Entonces la masa es 105 y neutrones es 53. Aplico la fórmula y digo el número de masa es igual a Z más N y reemplazo la información y obtengo que Z vale 52. Como no me dice que es un átomo ionizado, entonces entiendo que es neutro, entonces también tendrá 52 protones, por ende tendrá 52 electrones. ¿Para qué me sirve esta información? Para poder realizar mi configuración electrónica con la regla del serrucho. Ahí tenemos. El máximo periodo es 5, por ende su periodo es 5. 5S2 más 5P4 será 6. Como termina en P debe ser letra A. Entonces mi respuesta es muy probable que sea el 4A5. Entonces estamos en, 6A5. Entonces mi respuesta es la letra B. Vamos con la pregunta 7. ¿A qué grupo y periodo pertenece un átomo X sabiendo que X más 1, que es un catión, e Y más 2 son isoelectrónicos? Además, Y pertenece al cuarto periodo y grupo 3A. Nos está dando una información. Acá tenemos nuestras posibles alternativas de la A la D. Me dice Y como información está en el nivel 4 en el grupo 3A. ¿Qué más puedo recordar? Su configuración electrónica debe ser 4S2P1 para que se recuerden que está en el 3A. Pero voy a realizar la configuración electrónica completa y así debe ser. Sumado todos los electrones de los subniveles, suma aproximadamente 30, 10, 20, 31, ¿cierto? Entonces ya tengo 31 electrones. ¿De quién? 31 protones y 31 electrones de Y. Entonces lo aplico al Y más 2. Y, número atómico 31, catión más 2. Aplico la fórmula, también tengo 31 protones y digo el número de electrones es igual a P. P vale 31. Menos por más, menos con fórmula, entonces sería que tengo 29 electrones. Como me dice que Y más 2 y X más 1 son isoelectrónicos, y yo ya sé cuántos electrones tiene Y más 2, tiene 29, entonces el otro también debe tener 29 porque deben coincidir. Y la pregunta me dice, ¿cuánto vale el átomo X? Entonces yo me voy a resolver y digo que al final Y más 1 tiene 30. Quiero saber cuánto vale el átomo neutro X. X, número atómico Z, vale 30. ¿Sí? Entonces también por ende tendré 30 protones y 30 electrones. Además que la configuración electrónica sumaría hasta 30, que deberían ser hasta 30, ahí está. Y el máximo nivel es 4. ¿Sí? El 4, el nivel es 4. Y sería S2. Sumo solamente el máximo, que es 2. Como termina en D, es B. Entonces mi respuesta debe ser la letra D. 2B4. Pregunta 8. Identificar como verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. Ahí hay 3 enunciados que me dicen lo siguiente. Los no metales son dúctiles y maleables. Segundo enunciado. Los metales tienen tendencia a ganar electrones y formar cationes. Y el tercer enunciado dice los gases nobles son monoatómicos. Y tenemos nuestras posibles alternativas de la A a la D. A ver, vamos con el primer asterisco punto. ¿Los no metales son dúctiles y maleables? No, eso es falso. Los metales son dúctiles y maleables. Dúctiles quiere decir que son trabajables y maleables son cambiables. Entonces eso es falso. Mi respuesta estará entre la A y la B. En el siguiente dice, los metales tienen tendencia a ganar y formar cationes. Eso también es falso.
los metales pierden electrones y forman cationes. Son electropositivos. Entonces eso es falso. Entonces es muy probable que mi respuesta sea la letra A. ¿Los gases nobles son monoatómicos? Sí, eso es verdadero. Entonces mi respuesta debe ser la A. Vamos con la pregunta número 9. Respecto al elemento cuyo número atómico es Z38, no sé qué elemento es, determinar qué afirmación es falsa. A es un elemento alcalino térreo. B pertenece al cuarto periodo de la tabla. C pertenece al grupo 2A y D forma compuestos típicos iónicos. Para ser típicos iónicos debe ser un metal o un no metal. A ver, vamos a ver. Vamos, ¿qué información nos dan? Claro, el elemento dice que Z38, ahí está. Entonces, Z38 como es neutro tendrá 38 protones, por ende tendrá también 38 electrones. ¿Por qué llevo esa información? Porque de ahí voy a ser válido para realizar la configuración de los electrones. Sumado hasta 38 electrones. Y llegar a 38 electrones, el máximo nivel es 5s2. Por ende, mi periodo es 5 y mi grupo es 2A. Y revisamos la tabla periódica o verificamos y es un metal alcalino térreo. A ver, vamos a ver. ¿Es un metal alcalino térreo? Sí, eso es verdadero. ¿Pertenece al cuarto periodo de la tabla? Eso debe ser falso porque me dice que pertenece al grupo 5. Cuando se combina con un no metal forma compuestos iónicos, eso también es verdadero. Entonces la respuesta correcta es la letra B. Lo falso. Pregunta 10. Un elemento posee dos isótopos, cuyo número de masa suman 68, y la semisuma de sus neutrones es 19. Determina la ubicación de este elemento en la tabla periódica actual. Ahí tenemos nuestras posibles alternativas de la A a la D. ¿Qué me dice el ejercicio? Un elemento posee dos isótopos, o sea, serán dos elementos relativamente iguales, con masas diferentes, números atómicos iguales y su número de neutrones diferentes. Pero acá te dice que son dos, que han sumado sus masas. Por ende habrá dos números atómicos, dos números de masas y también los dos números de neutrones, que dice que es una semisuma, o sea que es la mitad se ha sumado. Por eso que ahí en el ejercicio nos dice N1 más N2 de los elementos entre 12 y 19. Entonces realmente debería ser 38, porque solamente nos han dado la mitad. Aplicando esta información tenemos que las dos masas es 68 porque se sumaron. Entonces me dice que en general vale todo 68 y digo 2 zetas, porque son dos isótopos, es igual a 38 de la suma de los neutrones, que es igual a 68 de la masa. Entonces voy despejando y digo 38 pasará a restar, 68 menos 38, 30, 2z es igual a 30, donde z valdrá 15. Esa información me dice que el elemento tiene 15 como número atómico, por ende 15 protones y 15 electrones porque es un átomo neutro. Gracias a esos neutrones yo puedo hacer mi configuración electrónica y hago la configuración hasta sumar 15, que termina en el periodo 3, en P3 como subnivel. Entonces tiene como periodo 3 y el grupo 5A. ¿De dónde sale 5A? Es la suma de los subniveles máximos del tercer nivel, S2 más P3, 2 más 3, 5A porque termina en P. Entonces, a ver, vamos a ver, periodo 3. Entonces mi respuesta muy probable esté entre la C y la D. Y me dice grupo 5A. Entonces mi alternativa es la letra D. 11. Pregunta 11. El átomo de un elemento químico presenta 16 orbitales llenos en su configuración electrónica. Determinar el grupo de la tabla periódica a la cual pertenece. Ahí tenemos nuestras posibles alternativas de la A a la D. Y la información que nos presenta es, el átomo de un elemento químico presenta 16 orbitales llenos, entonces debemos recordar lo siguiente. Los subniveles tienen un máximo de electrones y recordemos que los subniveles son S, P, D, F y que cada orbital lleva un par de electrones en cada una de ellas. Por ejemplo, el S2 tiene un orbital. Un orbital van a entrar esos dos electrones que están en S, en el subnivel S. Y la P
y la D tienen respectivos orbitales. 3 suborbitales, 3 por 2, 6. 5 por 2, cada uno 10. Y F debe tener 14, entre 2 debe ser 7 orbitales. Para que entren cada uno 2, 7 por 2, 14. Es la información que debemos recordar. Entonces me dice que el elemento no sé, pero su número atómico lo voy a deducir a partir de tener las 16 orbitales llenos. Entonces realizo la configuración electrónica y voy llenando los respectivos orbitales. Entonces digo lo siguiente. Hago la configuración electrónica porque tengo que encontrar los respectivos orbitales y todos los que tengan S2 tendrán un orbital. Los que tengan P6 que están llenos tendrán 3. Los que tienen 3D10 tendrán 5 orbitales. Y los que tengan 4F tendrán 7 orbitales. A ver, vamos a contar cuántos orbitales hay acá. 1, 1, 3, 1, 3, 1, 5. Sumado todos nos dice que es 15. Entonces ya tengo 15, pero yo debo tener 16. Ahí tengo entonces para completar 4P. Recordemos que P, que tiene PX, PY y PZ, va a tener 3 orbitales. Esos orbitales tienen que estar un par lleno. Entonces reparto y digo 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo mi orbital lleno, está apareado. Por ende tendré un orbital más lleno. Y con eso sumo 16 orbitales. Sumado todo, los 16 orbitales, yo puedo deducir que estoy en el máximo periodo es 4, ¿cierto? El periodo 4 y en el grupo 6A, porque el periodo es 4. S2 que está en rojo más 4P que está en rojo sumado me dice que es 6A, es el periodo. Pregunta número 12. Los átomos de cierto elemento de transición del quinto periodo pertenecen 3 electrones desapareados. Presentan 3 electrones desapareados. Determina a qué grupo de la tabla pertenece considerando la máxima configuración posible. Y ahí están las posibles alternativas. Vamos a ver qué dato nos da. Si un elemento es de transición, ¿qué hemos dicho en teoría? Si es de transición, puede terminar en A o en B. Es muy probable que termine en letra B. Grupo B. Y el único que está en grupo B, es muy probable que la respuesta sea la C. A ver, vamos a verificar. De repente no es así. Pertenece al quinto periodo, periodo 5. Y hago mi configuración electrónica que debe terminar en 5S2. O y 4D. A ver, vamos a ver. ¿Por qué D? Ahí vamos a verificar. La D tiene 5 orbitales donde irán 10 posibles. Pero solamente necesito un promedio de 7 orbitales. Ustedes hacen la configuración electrónica hasta llegar hasta este periodo 5. Para llegar al periodo 5S2, obligatoriamente tengo que pasar por el 4D. Muy bien. Entonces me dice, tengo 3 electrones desapareados. Ahí están los 3 desapareados. Por ende, me dice lo siguiente, la máxima configuración posible será 7. ¿Sí? Entonces me dice 5S2 y 4D 7. Sumado 5, sumado S2 más D9, 7. Entonces debe encontrarse en el grupo 8B, porque recordemos que el 7, el 8 y el 9 pertenecen al grupo 8B de la tabla periódica. Entonces mi respuesta debe ser la C. Por deducción se sacó al principio. Pregunta número 13. Pregunta 13. Con respecto a la tabla periódica actual, señalar verdadero o falso según corresponda. Ahí tenemos 3 enunciados. Los elementos de transición son metales. El helio es un gas noble. Un elemento cuya distribución electrónica termina en el nivel P2 pertenece al 2A de la tabla periódica actual. Y ahí tenemos nuestras posibles alternativas. Nos dice que escojamos verdadero o falso. Entonces, ahí en el ítem primero, los elementos de transición son metales. Creo que eso es verdadero. Ahí vamos a verificar. Los elementos de transición son metales, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Entonces, eso es verdadero. ¿El helio es un gas? Claro, pertenece al grupo 8A
A ver qué dice. El helio pertenece al grupo 8A, es un gas noble, entonces también es verdadero. Entonces mi respuesta puede estar entre la A y la C. El elemento cuya distribución electrónica termina en N, N es nivel, ¿cierto? O no sé el número, P2 pertenece al 2A, eso debe ser, muy probable, sea falso. Porque para llegar al NP2 debo pasar por el NS2. Entonces S2 más P2 es igual a 4. Entonces la respuesta es falsa. Entonces mi respuesta es la letra C. Pregunta 14. ¿Cuál es la suma de los números, de los 4 números cuánticos del antepenúltimo electrón del subnivel 5F11? Eso parece muy lejos, ¿cierto? Y ahí nos da las posibles alternativas de la A a la D. ¿Qué dato tenemos? 4 números cuánticos del antepenúltimo. Es último, penúltimo, antepenúltimo, ¿cierto? Así ese orden, del 5F11. ¿Cuántos subniveles? El nivel es 5F11. Su nivel es 5 y su subnivel es L, que pertenece al 3. Entonces, si es de 3, contiene 11 electrones y tendremos 7 orbitales, donde se repartirán los 11 que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y me dice que debo retroceder del último al antepenúltimo. Último, penúltimo, antepenúltimo. O sea, debe ser el que se te ha indicado. Último, penúltimo y el antepenúltimo. Entonces está en el menos 2. Entonces, ¿cuáles son los números cuánticos? Su número nivel es 5, su nivel es 3, su magnetismo es menos 2, donde dice antepenúltimo electrón, y como fue en la segunda repartición, me dice que será su spin menos 1/2. La suma de ellos con sus respectivos signos es 5 más 3 más menos 2 más menos 1/2. Entonces mi respuesta me dice que es 5.5. Entonces mi respuesta es la letra D. La pregunta 15. En la pregunta 15 dice, dadas las siguientes proposiciones respecto al elemento con número atómico 25, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Ahí tenemos 3 enunciados en número romano. Pertenece al cuarto periodo, me dice, pertenece al grupo 8B o es un no metal. Y ahí tenemos mis posibles alternativas. Vamos a ver qué información nos da. El elemento no sé cuál es, así que pongo una E y su número atómico es 25. Entonces, si su número atómico es 25 y no tiene neutro, entonces tendrá 25 protones y por ende también 25 electrones. Esto me conlleva ¿qué? A realizar la configuración electrónica. Qué importante es repasar lo que es la tabla del serrucho o la regla del serrucho. Y me dice que es la siguiente configuración hasta sumar 25. Para sumar 25 llego al 3 de 5, pero mi máximo nivel es 4. ¿Sí? Entonces mi máximo nivel es 4. ¿Pertenece al periodo 4? Sí, eso debe ser verdadero. Ahí está en rojo. ¿Pertenece al grupo 7B? A ver si es cierto. ¿Cómo sacó su grupo? Sumo los electrones del último nivel. Entonces me dice que es 5 más 2, 7. ¿Cierto? Ahí está. Y como termina en la D, será B. Y el otro es un no metal, eso es falso, porque si pertenece a la letra B, todos son elementos de transición. Por eso que mi respuesta es verdadero, verdadero o falso. Entonces la alternativa B es la alternativa correcta. Muy bien, vamos a avanzar. Estamos llegando a la parte final de estos ejercicios. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado presente en esta explicación de los ejercicios. Si tienen alguna interrogante, alguna pregunta, se la pueden hacer directamente en clase a los docentes de su respectiva sesión. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cuídense.